Estaban los gatos y ahora resulta que me gustan. Estaba compartiendo con ustedes la semana pasada acerca de la vara que retoñó. Y eso es precisamente lo que el Señor está haciendo hoy. Recuerde que el candelabro es simbólico del Espíritu Santo con sus 7 espíritus. Acuérdese usted que en las varas está el botón, la flor y el fruto. Y eso es precisamente cuando nosotros le aceptamos al Señor en nuestro corazón. Él quiere precisamente que crezcamos, que seamos ese botón, esa flor y ese fruto. Es precisamente que crecemos en el Espíritu cuando empezamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Y siendo hoy el día del Padre, tengo un pequeño escrito para ellos. Para un padre como ustedes. Es un pequeño poema que dice que significas mucho para mí porque has dado tu corazón sin egoísmo por las cosas que has hecho. Por mí has estado ahí. Me ha ayudado a entender que tú me amas y tomas cuidado de mí. Y aunque yo como hijo no lo diga, aprecio mucho. Y estoy muy feliz de tener un esposo, un hermano, un padre como tú. Ese es un poema dulce para el Día de los Padres. Si nos vamos a Isaías 40:23, por favor. Isaías 40:23 es el Señor hablándonos, que nos dice: Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Y Señor, que sea tu palabra conforme a tu voluntad. Oramos para que tú equipes a las naciones con comisionados justos, jueces justos, senadores, gente en el Congreso, las asambleas, todas las personas que están en posiciones de autoridad, que vengan a tu presencia, que sean un sacrificio vivo y que sean santos delante de ti. En otra traducción de Isaías 40:23 nos dice que es Él el que precisamente convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Él desmantela todo para su gloria. Y precisamente, ¿qué es lo que hace el Señor? Estas cosas vanas son precisamente lo que representa el mundo. En el versículo 24 dice: como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen, ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Amén. El Señor precisamente está preparando gente en este último momento. El Señor dio una visión a Roxana semanas atrás, en donde nos mostraba que estamos al final de este siglo, de esta era. Y te damos las gracias, Señor, para que hagas tu voluntad conforme a tu palabra, que tu palabra sea un filtro y que pula y tome el control de todas las naciones. Amén. Es muy poderoso lo que el Señor está haciendo y honestamente ni siquiera podemos comprender la magnitud de lo que Él está haciendo. El Señor revela partes a sus profetas, pero no nos dice el escenario completo. ¿Por qué? Porque cuando entendemos más y más, muchas veces queremos poner nuestro punto de vista y el Señor lo que quiere es que habitemos en el reino de Dios. Las últimas semanas hemos venido hablando acerca de lo que es el almacenamiento. Y eso nos habla precisamente en Job 22 y 23. Dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de la batalla? El Señor nos está hablando de sus tesoros, de su fruto, de ser fructífero
en el Espíritu para manifestar el remanente de Dios. El Señor nos está llamando a tener dominio y autoridad. El Señor nos está diciendo, has entrado tú en esos tesoros de la nieve que son precisamente la herencia que tenemos en Él. El asunto es que no entendemos la herencia porque la humanidad nos limita. Muchas veces pensamos trabajar y cumplir con el sistema de la vida normal, trabajar, tener una casa, un carro y luego jubilarnos, cuando el Señor nos está llevando a un nivel superior. Por años y años, muchos de nosotros hemos ido a la iglesia y hemos ido por medio de los formalismos. Pero recuerde usted que la palabra de Dios es precisamente para hablarnos. Y el Señor, ¿qué nos dice en el libro de Salmos acerca de las naciones? El Señor me habló con Salmos 2:8 y dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Sabía que el Señor me hablaba de un destino, de su herencia y de un grupo de gente que va a hacer la diferencia para la gloria de Dios. Fue entonces cuando empezó a cumplirse la voluntad de Dios en mi vida, llevándome a Ucrania. Y ahí fue donde yo pude ver la gloria de Dios, cómo el Señor empezó a restaurar y a cambiar Ucrania para su gloria. Recuerdo yo cuando recién empecé a viajar. Les he contado que al principio ellos en los aeropuertos no tenían esas bandas para transportar las maletas, sino simplemente tenían un carrito en donde cargaban las maletas y luego lanzaban en el piso. Y así fue como era la nación. Y literalmente uno tenía que ir a clasificar y a ver dónde están las maletas. Mucha gente no cree, pero créame que es así. Y luego la nación fue cambiando hasta que ahora ya tienen ese carrusel para entregar las maletas. Mucha gente no me creía. Antes, por ejemplo, ¿qué pasaba con los baños? Ellos daban solamente un pedacito de periódico para ir al baño. No había papel higiénico y usted no se da cuenta de lo bendecido que es. Finalmente yo he visto cómo la nación ha sido cambiado. Y el Señor ha ido bendiciéndonos. Cuando le buscamos, Él nos sacude, nos muestra qué hay en nuestro corazón y nos somos transformados. La iglesia está siendo sacudida. Todo está siendo sacudido a término personal y global porque Él quiere manifestar el reino de Dios en la tierra. Pero para eso tiene que haber un grupo de gente preparada. Por eso Jesucristo vino en carne, en cuerpo humano. Se reveló Él mismo como un Cordero perfecto que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo para darnos la libertad, para romper la maldición que Adán nos trajo porque cayó. Adán tenía un plan, pero no cumplió en su humanidad. Adán fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Él sopló el aliento de vida y luego Eva salió de un lado del vientre de Adán. El Señor quiere demostrarnos con Eva que es el alma. Eva tiene que estar sometida al Espíritu, casada al Espíritu, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza para tener dominio, para bendecir hombres y mujeres en el género, pero para que en el matrimonio hombre y mujer sean uno en el Espíritu con Él. Y la palabra de Dios dice que Cristo ama a la iglesia de la misma manera tiene que amar el esposo a la esposa. Esa es una revelación de la unión, del respeto, de la unidad. Es decir, no hay uno de los dos que domina, sino los dos están al mismo nivel, porque Dios gobierna en los dos, porque el Espíritu de Dios está conectado al Espíritu de hombre y de mujer, de espíritu y alma, para estar y permanecer en el jardín. Le recuerdo que adorar al Señor y conocerlo es en espíritu y en verdad. Entonces, la parte masculina de Dios es la que procrea, la que fecunda, es la fuerza dominante. Esa es la parte del hombre que tiene que estar sometido al Espíritu. Recuerde usted que Jesucristo vino
y se levantó de la muerte. ¿Para qué? Para que cuerpo y alma sea uno con Él. Por eso la Biblia dice, no hay griego ni judío, no hay mujer ni hombre. ¿Por qué? Porque el Señor mira en nosotros no el género, sino el corazón, el contenido del corazón. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro propósito es que nuestro espíritu y nuestro corazón sea uno con Él, que el Espíritu de Dios gobierne. ¿Por qué el Espíritu? Porque el Espíritu es el que es el soplo de vida, el que nos despierta, el que nos hace estar consciente de la presencia del Señor. Es la semilla incorruptible que va a ser encendida en nosotros. Y así es como nos relacionamos y tenemos una conexión con el Señor, con la semilla. Recuerde que el cuerpo físico representa la humanidad, pero ¿para qué tenemos ese cuerpo? Para representar el carácter y la naturaleza de Dios aquí en esta naturaleza que tenemos hoy en día, en donde el Espíritu de Dios nos gobierna en nuestras vidas, en donde los sentidos no nos gobiernan, sino Él. Yo he confrontado mucha gente en las naciones y aquí en Estados Unidos, y la gente no termina de entender que vive en los sentidos, en las emociones que causan estrés y ansiedad. ¿Y de dónde viene eso? Del control que yo quiero tener en mi vida en vez de entregarle mi vida al Señor Jesús. Todos tenemos problemas, situaciones, circunstancias. Todos vivimos diferentes problemas, cosas sobre las que no tenemos control, pero cuando le entregamos todo eso al altar, al Señor, Él mueve montañas. Él transforma la acidez y el mal sabor a lo mejor de un limón ácido en algo dulce como una limonada. Por eso tenemos que confiar en el Señor. El Señor no está esperando que muramos para que vayamos al cielo y nos reunamos con Él. El Señor nos habla precisamente que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y tiene un plan perfecto. Y eso nos habla en Efesios 1, 3, 4. Esto significa que no hemos nacido porque hubo una planificación de los padres o porque pasó. No, nosotros estamos aquí porque el Señor eligió una fecha para que nosotros habitemos en esta tierra para su gloria. El Señor mismo dice que hace de nosotros instrumentos para uso noble y para uso regular, pero nosotros en nuestro corazón debemos buscar precisamente la revelación de que queremos agradarle. Es solamente por la gracia de Dios que podemos ser transformados. Yo le recuerdo que este es un tiempo histórico en donde están pasando muchas cosas, muchos sacudones, en donde se está manifestando la corrupción de la humanidad, que siempre ha estado ahí. La cuestión es que en este momento se está mostrando toda la corrupción, así como Sodoma y Gomorra. Estaba ahí, estuvo siempre ahí, pero llegó un día en donde el Señor dijo suficiente y empezó a manifestarse todo. Lo mismo pasa en este momento. Lo mismo pasó con el rey Ciro. Él fue quien restauró el templo del Dios de Israel en Babilonia. Otro ejemplo, María en el físico dio a luz a Jesús. Son tiempos en donde elige, hay tiempo perfecto en la historia de Dios que hay la manifestación física para impactar. Recuerde usted que el Señor viene en espíritu. Recuerde que la palabra de Dios dice que a menos que la semilla muere, se mantiene aislado, no se multiplica. Pero si la semilla muere, se multiplica. Cuando Jesucristo vino, vino como Jesús, como Señor Salvador. Pero cuando Él dejó esta tierra, se convirtió en espíritu, en la semilla que se ha multiplicado, en la semilla incorruptible. Y les dijo a sus discípulos, asciendan y manténganse ahí
hasta que yo derrame mi espíritu en ustedes. ¿Qué es derramar el espíritu? Es gestar la semilla del poder, la autoridad del Señor. Cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, entonces fueron impregnada la semilla en ellos para que se geste el Espíritu en ellos. De hecho, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice para que penetre lo que el Señor nos hable. Si vamos a Colosenses 1:21. Dice que nosotros en otro tiempo éramos extraños enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora nos ha reconciliado. En otra versión, en la NBI, dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Si se dan cuenta, como en la primera versión, Reina Valera habla de la mente. Aquí en la segunda versión habla de la actitud. Extraños y enemigos en vuestra mente. Espero que usted se dé cuenta que esto nos separa, estamos alejados. Nosotros estamos separados en la mente. ¿Por qué? Porque nacimos de pecado, en corrupción, en rebeldía. Eso fue lo que implementó Adán. Eso fue lo que él trajo, abrió la puerta a la muerte. En el jardín no había muerte, había paz, gozo, victoria. Pero Adán nos trajo lo opuesto, perdón. Por eso vino Jesucristo para reconciliarnos con el Padre y limpiar todo eso. Recuerde usted que los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la vana gloria de la vida son las cosas que tenemos como herencia del mundo. El ambiente en el que estamos es pesado. El sistema en el que vivimos, la humanidad influencia. No hay nada que en el mundo nos pueda incidir en relación a la palabra de Dios. Por eso el Señor está llamando a sus hijos, aquellos que quieran ser un sacrificio vivo para llevarnos a un nivel distinto. Recuerde lo que le pasó a Jacobo. Era que el suplantador. Él sabía, porque el Señor le habló a él acerca de su herencia, pero en su rebeldía, él quería su herencia ya, quería con sus manos tener las cosas ya, no supo esperar. Así como le pasó también a Abraham, en vez de esperar por el hijo de la promesa, llegó Ismael. Por lo tanto, Jacobo y su mamá hicieron un plan para robarle la primogenitura a Esaú, cuando ya se sabía que el Señor le iba a dar. Pero en la humanidad uno quiere implementar y hacer las cosas. Estamos tan ansiosos de que las cosas pasen que hacemos cosas que no deberíamos y no esperamos en el Señor porque simplemente no confiamos. Nuestra vida se trata de confiar en el Señor, de no vivir conforme a los sentidos, lo que escuchamos, lo que probamos, porque eso nos influencia, nos contamina y nos separa de Dios. Eso nos saca del camino, que es precisamente el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la conciencia. Recuerde usted que el árbol del conocimiento del bien y del mal también es el árbol de la conciencia, y la conciencia es el sentimiento que nos lleva a ciertas actitudes y comportamientos y que reemplaza la palabra de Dios. Nuestra humanidad, en pocas palabras, nos lleva a vivir en la dualidad. Eso fue lo que hizo Adán. Por eso evaluamos, analizamos, pensamos, nos imaginamos, proyectamos. Y eso anula el poder de la palabra de Dios. Es acerca de acciones de estar bien o mal. Esas son las acciones, es la conciencia de la verdad y la mentira, en vez de vivir en la palabra de Dios.
Entonces el Señor le está sacudiendo a la iglesia, no para que viva una bonita historia, sino para que aprenda a vivir en el Espíritu, para que el alma y el cuerpo se someta al Espíritu, para que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas y haya cosas que no nos muevan. Lógicamente, como humanos, nos cansamos o nos dejamos influir por las circunstancias, pero eso es un llamado de atención para que apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida, para que nos arrepintamos, para que vivamos humildes. Entonces ahí, cuando nos apropiamos, el Señor nos transforma, porque la libertad está en que en apropiarnos. El 1% que queda es simplemente caminar en esa verdad. En esta iglesia, la mayoría de la gente no necesita ser corregidas. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un punto de madurez en donde uno reconoce. Hay mucha gente que no le gusta que le corrijan porque lógicamente no quiere estar equivocado. Yo me acuerdo como me decían a mí que vine de una familia disfuncional. En realidad, cuando yo era joven, en la vida que yo tuve, vivía en una familia en donde le tenían miedo a mi papá porque era bien fuerte y bien explosivo. Y por medio de los años yo tuve que aprender cómo confrontar esto. Porque en esa época yo no sabía que el cuerpo y el alma tienen que estar sometidos al espíritu, pero sí tenía clara que mi carácter no manifestaba el carácter de Cristo. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué mi familia es así y mi corazón está mal? Tengo arrogancia, tengo ambición, tengo este mal carácter. Y yo decía, Señor, ¿será que puedo ser cambiada? Y yo pensaba, ¿será que algún día puedo vivir diferente y puedo ser transformada por ti? Pero cuando yo cada vez que vivía algo iba con mi corazón y decía, Señor, yo me apropio de eso. Y entonces cuando me apropiaba, me arrepentía y el Señor me quebrantaba y me cambiaba y me cambiaba y me cambiaba. Yo me acuerdo cuando años atrás, mi suegra, por ejemplo, yo nunca fui de su agrado y creo que ninguna mujer era suficiente para su hijo. Pero ¿qué pasó? El Señor usó mucho a mi suegra en mi vida para que yo ore, para amarle a ella de manera incondicional, para mostrarle siempre lo mejor. Y uno no puede hacerlo solamente verbalmente, no solamente decirle, ay, sí, te quiero mucho, y en el fondo de mi corazón, ay, no le soporto. No, uno tiene que ser sincero en el corazón, porque cuando uno es sincero, ahí el Señor nos equipa con su amor, y ahí podemos manifestar. Y eso yo lo viví bien joven. Y yo lo que hice fue buscarle al Señor con este corazón en donde fui muy maltratada en mi casa, pero entregarle todas esas cargas al Señor para ser transformada y no vivir desde el punto de vista de víctima, sino de vivir en un momento en donde nosotros perdonamos y nos movemos, porque ninguno de nosotros podemos lanzar la primera piedra, porque todos somos pecadores y hemos caído de la gloria de Dios por el que el perdón tiene un perdón bien poderoso. No, he's a good guy most of the time, especially when he's sleeping. And I'm so glad Brenda came into his life because he was a torment of mine. Anyway, moving on. The man's conscience becomes a La thermometer. conciencia de los hombres Our es un conscience becomes a termómetro thermometer of truth and error. de la verdad y Our la senses evaluate equivocación. things, Nuestros they sentidos reason, and evalúan, they bring us into razonan, anxiety and nos stress trying to llevan a figure out estrés, something that maybe ansiedad, not tratar de even entender exists. cosas y de cosas que ni siquiera existen. Knowledge is what conscious is, and La knowing conciencia eliminates es the tratar de firewall between conocer qué our está bien, qué está mal. psychological, Es la a mental parte state of being, psicológica, a nature es algo where the mental actions, en thoughts el are ser. perception and Son reasoning. Listen to percepciones, what reasoning is. razonamiento. ¿Qué es razonamiento? Reasoning means drawing a conclusion or Significa making llegar a a una logical conclusión o judgment hacer on un the juicio basis of lógico circumstantial sobre evidence ciertas and prior circunstancias conclusions que son rather than on the supuestamente basis of evidencias reality. que no You se draw basan en la conclusions verdad. or judgments
Es decir, uno se forma conclusiones o juicios que son teorías personales basadas en mi forma personal de analizar las cosas. To the pure, Si nos vamos a Tito 1:15, nos habla bien fuerte. ¿Por qué? Porque nos muestra qué tipo de corazón y de mente tenemos. Dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas las mentes y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. ¿Se da cuenta? El alma se divorció del espíritu y se convierte en algo como conciencia propia. Eso es lo que nos habla Tito 1:15 y 16. Adán y Eva comieron de ese árbol porque pensaron que se estaban perdiendo algo, que Dios les estaba prohibiendo algo, cuando en realidad ellos eran a su imagen y semejanza. Vivimos en fantasías. Los pensamientos nos separan de la existencia de Dios. El problema nuestro es la dualidad, la mezcla, la percepción de nuestros pensamientos, depender de lo que yo puedo hacer en vez de depender de la palabra de Dios. Eso es lo que nos ha separado de Dios y esa es la herencia que Adán nos ha dejado. Entonces, el espíritu nuestro se separó de Dios y nos quedamos en el alma y en el cuerpo. Nos sometemos al sistema del mundo y vivimos en los sentidos, emociones, sentimientos, lo que escuchamos, y eso se convierte en nuestra vida, en un hecho, en un ídolo, en lo que nos gobierna y en quién somos. Y cuando nos quedamos viviendo en esa dimensión nos da estrés, ansiedad. Hay un montón de gente que utiliza antidepresivos porque no pueden manejarse libremente, inclusive la gente cristiana. ¿Por qué? Porque no le han entregado sus cargas al Señor Jesús. ¿Cómo? Ese cómo es el que no han aprendido. Porque lamentablemente no creen que Dios les creó, sino que cada quien se ha creado su propio Dios. Y eso es lo que el faraón pensó. Él tenía una corona con una cobra y la cobra representa la sabiduría de los hombres. Y mire usted lo que hizo la sabiduría humana en Egipto. Les llevó a estar en esclavitud. ¿Y quién vivía a cargo de los esclavos? El faraón, el rey. Ese es el escenario que el Señor nos da de cómo el conocimiento y la sabiduría humana nos mantienen en esclavitud. Por eso es importante que usted comprenda que eso nos separa de Dios y que la Biblia dice que toda lengua confesará y rodilla se doblará y declarará que Jesús es el Señor. Entonces, por eso es importante que usted aprenda y comprenda que Jesucristo es el que tiene que gobernar nuestras vidas, que Él mora en nosotros, que Él es la esperanza en gloria. Si usted lee lo que dice Colosenses 1, 26 y 27, nos ayuda a entender que tenemos que salir de la cabeza y de los formalismos de la iglesia, que es básicamente también una organización creada por los humanos, en donde quieren proyectar quién es más exitoso, quién tiene más miembros y qué programas hacen y qué donaciones hacen, y no han aprendido a cómo someter esos pensamientos y esa alma a descargar todo eso en la presencia de Dios para ser libres. Últimamente hemos hablado de un libro que yo leí hace años atrás, de un autor que comparte cómo vivía en el espíritu, pero para poder vivir en el espíritu hay que pagar un precio. Entonces es importante que usted entienda que o bien elige usted ser reconocido o diferenciado por el espíritu, o por el contrario, usted quiere ser recordado por cuán exitoso e importante fue en el mundo.
qué legado, qué herencia quiere dejar. Y mire, los discípulos hasta el día de hoy nos siguen hablando. ¿Qué pasa con el resto de la gente del mundo? Ya no es recordada. generations after La generations palabra de because Dios impacta generación he tras reminds them, generación. literally. Y To precisamente make el them, it's autor like, de I'm este the same libro, with God's name on Rees my lips as you Howell, and he does. se And sigue siendo every recordado person's por todo different. lo que el You know, Señor le habló. every time and through the ages, Eso es lo que hace el generations Espíritu God en do different nosotros. things. The main thing is he's wanting us to learn to Lo más hear his importante voice. He de wants todo every es man que to hear aprendamos a his voice escuchar la because voz de he is our Dios, Father. porque Él es Celebrating nuestro Father's Padre y Day. justo hoy que se está celebrando el Do we Día del recognize that Padre, the es Lord God importante que Almighty is our Father and reconozcamos he a nuestro created us? Padre, He en created nuestro all Padre, nuestro things. Creador, el And Creador de in todas him las all things were cosas. made. En Él Nothing was made todas las except cosas by him. fueron hechas Get por that. Él y All things para were Él. made by Que him, espero que through usted him, se grabe and eso. for Todas him. las cosas son And hechas nothing, por Él y creadas absolutely para nothing was Él y en made Él. except it was made by Nada him. es hecho Think por about fuera, that. todo He es made hecho you, por so medio who de Él. healed you? Entonces, si Él le creó a usted, Él es el que le Who va is a bringing sanar, es el que le va a increase in dar you? la victoria, el Only que le God can. va a Amen? liberar de las You cosas know, que le tienen praise God. esclavo. Por eso usted tiene que estar The thought that consciente we are de Él. separated Alabado sea from el and in Señor. opposition to the existence of God. Our thoughts and perceptions, Nuestras they're dependent percepciones y upon pensamientos ourselves instead son of the los que Word of nos God. separan de Dios, This is dependen what de separated nosotros, nos man from the separa de beginning. Dios Since the desde fall el of man is inicio. defeated, man's spirit life has been overtaken by his soul and body Por eso, that have been precisamente, united. Adán lo Our que hizo environment, fue our separarnos de hereditary Él para plays a major mantenernos en el influence alma, of our behavior y patterns, eso and the way we es think. la influencia Our de la knowledge, forma en our la que conscience vivimos. La becomes conciencia, el conditioned to conocimiento, judge right and es una wrong, good or condición para evil, by the juzgar bien o mal, standard of what we are bueno o taught malo, and o de how la we forma que nos hayan enseñado. depend on Es self or simplemente trust una and live of the Spirit influencia of de lo God. que hemos I grew aprendido up with a y dad no that de la was very influencia del angry, he Espíritu was de Dios. aggressive, he was a Yo me acuerdo, mi businessman, papá era un hombre and de when he come negocios, home, tenía mal carácter, venía a la anything casa, agitated him. Well, guess se what? I got that molestaba, same estaba anger, cansado, and se it was up fastidiaba until y he eso was mismo 13 years era old yo. that I Me rebelled at acuerdo him, cuando mi hijo and tenía I 13 continued. I años was had the same anger. It y took desde the pequeño Lord hasta los change my 13 años heart, yo actuaba and He igual, said, gritaba y me yelling at portaba him así, is not hasta the que el answer. Señor All me you're doing enseñó y is me getting dijo, bigger gritándole a tu anger. You hijo, need quietly no to estás sit haciendo down and nada bueno, no le va a explain cambiar. Tienes the que damage sentarte, and the hablarle y error that explicarle he is causing el himself daño because he's still immature. de He las doesn't cosas que él understand. está You diciendo. know, Él we say, está don't do inmaduro y no this, stop entiende. this. And a lot of times the kids don't Muchas understand veces la why gente they're joven being no entiende corrected. por qué se Come le on. corrige Sometimes y por God qué se le corrects us dice and we no. don't understand Muchas why. veces el Señor Why? nos Because we've corrige been ya siendo adultos y seguimos sin habitual patterns. entendimiento. ¿Por They're qué? embedded in Porque us. tenemos un And they patrón, just don't hábitos o tiptoe out cultura of que está to us. impregnado en nosotros y And eso God no has se to sale de la noche a la continue mañana. to speak to Por eso us. tenemos que buscarle al And that's Señor what I para love about this is escucharle. how the Y por book eso me is gusta how el he testimonio shows how that de he Russell been set Howell, free porque él es un and it wasn't testimonio about de cómo sin, él it was about confrontaba the las cosas character of the en true su love of God carácter y and de how he cómo su responds to verdadero amor people de and how Dios he le learns ayudaba a that Christ in our manifestarle a la character, gente that he's y cómo changing us. nosotros He's somos changing our cambiados por ambition. él. He's Él nos changing saca the de la love of money. ambición, del amor al Money is dinero, de not la seguridad evil. al It's the love dinero. of money that's El evil. dinero no He's es malo, es changing la our thought dependencia, la to seguridad stop y el caring amor al about dinero lo what que we es have malo. and start Es caring about sacarnos the de la needs of conciencia de qué others. tenemos y You qué know, no so many tenemos, people o de say, la oh, well, dependencia de la I'll give gente, o de lo que $10 nos here and pueden $20 dar, here, o de lo you que know, yo puedo producir, but God $10 is por aquí, asking for us to $20 por truly lay our acá. lives El down, Señor you know, quiere que for the nosotros lost. seamos un And that's the sacrificio true love vivo of por God. los You know, perdidos y ese es el the money's amor de here, here, but Dios. all it does is No appease se your trata conscience to make you feel good about de yourself. cuánto But in dinero uno está reality, you're ripping produciendo. God off ¿Y because he por qué? created you Porque for si uno him. está consciente, Come uno on. se siente And bien you acerca de see, lo que está he tests us produciendo. in many Seamos different ways. honestos. And most El of the Señor time, nos he prueba tests de us in diferente our manera. finances Nos because prueba that's mucho where en we reach nuestras that where we want finanzas it just for us and porque nobody else. So he queremos puts ese us dinero in. para nuestras But God, you necesidades know, y no when we see the loss construimos of the money, realmente it was the el best thing that reino ever de happened to Dios. us. He Y let us nosotros lo have it. experimentamos cuando mi esposo y yo perdimos medio You know, millón de we were dólares. subconscious. Oh, I'm going to give ¿Por God qué? half of Porque it. yo I'm going to give estaba half of
consciente de, con este dinero voy a hacer aquí, o voy a hacer esta casa, o voy a hacer esta bonita vida. ¿Quién controla eso? Head monster here.
Aun cuando yo decía, no, estoy dando el 50% de todo lo que me entra a la iglesia, pero yo seguía en control del otro 50%. El Señor no necesita mi control, mi punto de vista ni nada. And he's showing us El every Señor nos dimension pula y of our nos lives sacude para que veamos so nuestro that we can be corazón, para effective entender que in todo the es de kingdom Él y and para make a Él, difference y in the nation. seamos Amen. efectivos para el Amen. The reino de word is Dios y coming to me. marquemos la I can't diferencia remember where en it el is. It says, mundo. don't go overseas and make demons, don't bring your Por basically, I'm eso paraphrasing, don't bring your la demons palabra de from Dios here nos over there dice and give them to them. que In si other words, vamos a orar por don't alguien, no bring the podemos false extender doctrines and all nuestras the manos foolishness of teniendo religion and contaminación en divisions to nuestras them. vidas They de don't believe. ídolos y de Amen. religión. ¿Se Praise da God. cuenta? Por eso So anyway, tenemos que we learn, confrontar lo que nosotros we tenemos. grow as we Le damos las experience gracias al everyday Señor life. porque Él Amen. nos enseña, nos muestra y crecemos y tenemos la experiencia con Él en nuestras Our vidas. knowledge, our Amén. conscience becomes Nuestra conditioned mente, to nuestro judge right or wrong, conocimiento nos good or lleva a evil juzgar by the bien, mal, standard of what we are correcto o taught incorrecto. and how we are influenced to Somos depend on self or influenciados a others and live depender by the de lo Spirit que of God. pienso en I'm vez de not going to tell confiar you en it's el easy. Señor, en su It's palabra because y the del greatest thing that Espíritu. I Yo no le learned voy a decir before que I es was able to fácil, do the word pero el is Señor me fue dando that entendimiento. I had to cut off my thinking because Cuando my yo dije, thinking sí, la causes forma en me la que estoy pensando es la que sometimes be oppressed me está and have causando anxiety and opresión, stress. ansiedad y When estrés. you try to figure things Cuando usted out, it está causes great pensando, distress. eso le trae distracción, I don't estrés, have distress ansiedad. when Stephen can call me and I can get distressed real quick. Yo no estoy estresada y de pronto mi What hijo does that mean? Are you me ever llama sad? y me cuenta un poco de And I cosas sit there and I say, thank y God you wow, me delivered puedo me. estresar y a lo mejor mi nora me So puede that's entender que Stephen. está He gave aquí. her to Brenda. ¿Se da cuenta? Esa I es la love him. influencia. Y bueno, eso como Trust Stephen paréntesis, and yo know amo that. mucho a mi hijo y a mi nuera. Mom, did you really mean it? Okay. The soulish conscience will always Por eso make la decisions conciencia and go in humana a course of lleva a action tomar based in a decisiones, knowledge of good acciones and evil. basadas en el conocimiento What de qué is estará bien knowledge y of qué good and estará evil? mal. Your conscience. Y qué está bien The y qué está same mal es word solo for su the tree of conciencia. knowledge is the tree of your conscience. El árbol del conocimiento That's del bien y del powerful. mal es lo The mismo que spiritual conciencia. conscience will La always discern the conciencia voice of the espiritual, en cambio, Spirit discierne and la voz choose to del walk Espíritu y in the mind of elige Christ. caminar The y tener soulish la mente de conscience Cristo. En cambio, will el judge alma upon the tiene una basis of conciencia que external juzga form conforme a lo of the externo, a la physical realm forma, of a works las circunstancias, a instead of las the word of obras, God, en vez of de what la God palabra says. de Dios o de lo que So we Dios dice. analyze Entonces either through the material realm analizamos of what we por medio see de through lo our que senses, vemos, los or we sentidos, believe las what God opiniones, says. o What happened to escuchamos the de 12 Dios y spies juzgamos por medio del that Espíritu y Moses hacemos lo que Dios dice. sent into ¿Qué the pasó promised con los land? What espías, happened? 12 10 of them enviados came a ver back la with tierra? a negative 10 de report, ellos and the regresaron con un rest of reporte why? negativo y Because 2 con 10 were positivo. ¿Por qué? programmed to Porque live 10 under tenían sight su mente of the programada, natural veían realm las cosas of their conforme a su punto soul, de of the vista, tree of the a su knowledge alma, of their own al conscience, conocimiento, and a la 2 conciencia, y knew the word of 2 God and en didn't cambio, see the giants. sabían They saw la the palabra fruit de of the Dios, land. pero They veían saw el the fruto de blessing la of the tierra, land las because they believed what God bendiciones, said. God porque is ellos teaching creían us not lo to que hear. Dios We're dice. learning this in the Dios news. nos Most of enseña a all the escuchar su news voz is y no lo que lies and dicen las deception. noticias, And porque what son has it mentiras y caused in the earth? decepción. Fear, Lo que le dice anxiety, las noticias, ¿qué stress. Are you causan hearing usted? me? Estrés, Even ansiedad, without, oh, negatividad, this is coming. decepción. I'll get first now. Even Muchas de every las people cosas of que the what the dicen, negative accent inclusive are coming los out and saying doctores y how todo lo relacionado detrimental, con las poison, and that vacunas del COVID, it has not been proven tienen that it's not elementos que good, han and yet they're still contaminado promoting muchos it. Are you cuerpos, hearing what I'm muchas saying? vidas y Why? todavía Because sigue people have not woke promoviéndose. up and they rather believe Hay mucha gente que the cree en la government instead of ciencia, believe what en el God says. gobierno, en vez You de know, creer en and lo que it's dice el bringing Señor. anxiety, Y it's eso le bringing trae great ansiedad distress y and estrés fear. y And miedo. God says, Y I el did not Señor give you a dice, spirit of fear, but yo no of te he dado power and a espíritu de sound mind. miedo, So de when you try to temor, believe sino what de man poder, says amor y or what dominio God propio. Le says, pregunto, you ¿qué va a see, creer every usted? ¿Lo que day you dice have la a gente choice o lo what que to dice believe. Dios? Todos los And días usted I tiene una choose to elección. believe O what God elige lo says que Dios because His dice o Word lo has que been usted proven over and escucha o lo over que and usted over again. piensa. He Y la gives us palabra de Dios examples está in the probada Bible, just una like the y 12 otra vez por spies. And diferentes guess what? ejemplos, como en They los all, 2 10 of them espías. died Estos below 10 water with espías se 2 million. murieron But guess con 2 what? millones. ¿Y Verse qué 10, pasó con los Joshua and otros Caleb dos? are still speaking Josué to y us. Caleb And siguen who was hablándonos. Moses' successor? ¿Y quién fue
el sucesor de Moisés fue Josué. ¿Se da cuenta?
Ese es el poder de Dios cuando tenemos entendimiento y obedecemos a Dios. Ahí tenemos herencia, eternidad. And when we start to believe the word of God, something supernatural is going to take place on Si the creemos natural en la realm. palabra de We've Dios, got to los get that milagros down toman within our lugar. within Y our eso de uno very tiene que being. grabarse That we don't profundo have to live en lo according to the profundo del land of corazón the de natural nuestro realm ser of physical y domain, elegir no vivir but en lo we que are ve en las called to a cosas higher order, físicas, and that sino Él nos order is lleva a un supernatural. orden supremo, alto, It's in the sobrenatural, spirit que queda overtakes en el matter. espíritu, porque el espíritu es el que The toma Spirit cuidado of God de los asuntos, las supersedes matter. It circunstancias. El supersedes the espíritu va más material allá realm. de todas It las cosas supersedes materiales man's wisdom, físicas. knowledge, abilities. It Va más allá de supersedes las anything we can do habilidades, or think. el God's conocimiento, lo que power piensa, su supersedes. conocimiento. Mary was Dese impregnated with a cuenta de algo. supernatural María seed. She estuvo was a embarazada physical de una mother, semilla but she was sobrenatural. Ella fue mamá impregnated with a físicamente, pero supernatural la seed. semilla vino de lo sobrenatural. You got to get this. Espero que usted God comprenda wants to esto. El Señor impregnate us with quiere a a usted supernatural seed impregnarle, to give birth embarazarle and con la kingdom semilla in the earth. And incorruptible para He's que usted dé a preparing luz people el reino that de will Dios. El Señor allow está that preparando a esa incorruptible gente. seed Eso to es grow embarazarse, within them preparar, es and lay crecer down en their el lives and Espíritu. pick up their Es gente cross. que Why? elige ser So sacrificio that vivo, se not niegue y only tome can su we touch cruz. a ¿Para few qué? children, come No, on, para que toquemos but la guess vida de what? la God gente, is de los shutting down the niños, abortion clinics. de Roe las versus Wade cosas que se couldn't están be reversed. oponiendo. Why? Mire lo que pasa en Because los those Estados babies Unidos. belong to Se God. van And a if you don't believe anular the las babies, leyes que that's permiten la fine. There's aborción. enough people that want to Hay mucha gente adopt them right here que in no quiere, USA. que no Let me quiere tell you tener something. hijos, There's blood pero sí on, va this is why y women se have hace blood on their abortos. hands. Y la Because mano the church de sangre allows. está sobre la The gente que church ha hecho eso. allows. La Are you iglesia ha hearing me? The permitido estas church allows these laws circunstancias. to be implemented. Se han We take care of implementado all en of us in the leyes middle class que houses and permite vivir the people. Now abiertamente we en see the los detriment abortos, of all these porque a la children. iglesia no le importa, Children vive en su pequeña being casa, en abused su and violated comodidad is the y biggest listo. money ¿Y maker qué in pasa con America's muchos world. niños? Hay Not muchos maybe niños not abortion, abusados, it's violados, making more money tráfico de from niños, selling en donde children, hay selling mucho their más organs, ingreso de dinero draining their blood, porque venden than all los the drugs in the órganos, world. les drenan la Hello, this sangre. is a proven Es más fact. dinero que las mismas Okay? drogas, es un And hecho. see, we sit in our middle Pero class houses. la We're saying gente this, no how are we entiende in our esto y se house vive en la making pequeña changes? casa haciendo su vida diaria, su rutina, That enough should be make cuando us el want to Señor lay nos our tiene que lives hacer down. despertar a esto y Amen. ser un sacrificio vivo para interceder por todo esto. The soulish conscience will La judge upon the conciencia basis of a juzga physical external form of work. en las In other words, what cosas you do with your hands, externas, es decir, lo what que you hace con do sus to create and manos, make money, and what lo you que do with puede your head producir para and hacer being a dinero, creator lo to que to usa su bless you mente to para only crear live for you. cosas, para See, that's producir y the vivir para 666. usted. Ese es el 666 is 666. living in your Es spirit, vivir en el soul, and body espíritu, alma y cuerpo, for your own para su propio needs and beneficio, desires. necesidad, deseos, gustos. Eso se llama egoísmo. En vez de vivir en el 777, que es la perfección de la mente de Cristo, en espíritu, alma y cuerpo, manifestando Cristo y determinando el Espíritu de Dios en la atmósfera en donde está usted. En Salmo 139:16 dice que el Señor ya tiene un libro escrito acerca de nosotros, ya nos ha puesto identidad. Si usted le busca a Dios y le dice, Señor, ¿para qué me creaste? ¿Qué dice en Jeremías 29:11? ¿Qué dice? Que Él tiene planes para ustedes, que no son de calamidad, sino de bienestar y de prosperidad. Eso está escrito en su libro. Y Él sabe cuál es el principio y el fin, y Él quiere traerle éxito para un futuro en qué, en el espíritu, en los planes de Él. Si es que usted está dispuesto a hacer un sacrificio vivo, si usted es un sacrificio vivo, usted puede orar, interceder para ver gente libre en China, en Moscú. Eso significa que usted puede orar por esa gente para que conozca el Evangelio de Jesucristo y sea libre, para que nuestras obras sean para el reino de Dios y no para nosotros. Dios está poniendo en nosotros una mente, un poder creador para que haga algo para Él. Cuando somos sacrificio vivo, el Señor abre las puertas. El Señor
trabajó en mi vida al punto en que yo dije, suficiente, no quiero más de la religión. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿quién es quién? ¿Qué título ocupa? ¿Qué ministerio tiene? Estaba ya cansada de todo esto y entonces el Señor me dijo, voy a mostrarte quién soy y quién es la iglesia del Dios vivo, la iglesia de Jesucristo. No es la doctrina de los hombres, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo hago, el programa, es un montón de nada. La palabra de Dios es incorruptible, se prueba con la misma palabra, se explica. El Espíritu Santo es la que le da entendimiento si usted vive en el Espíritu Santo. Hay mucha gente que vive opiniones. ¿Por qué? Porque viven las doctrinas y quiere probar esto y quiere adaptar al sistema personal, de la religión personal, a mi sistema propio, a mi conveniencia. Por eso no hay crecimiento. Pero si usted quiere crecer, le adora en espíritu y en verdad. Muchas veces la gente dirá, usted era así. Y sí, yo era así. Y pasé al altar a arrepentirme, porque yo era todo eso. Y ahí el Señor me cambió y ahí me dio su mente y su corazón. En la dimensión en la que uno sea honesto y no importa lo que uno haga. Lo que importa es lo que en su corazón usted se apropie. Porque si no, los días pasan, en su vida se desperdicia y no vive en la verdad y no sirve de nada. Hay mucha gente que le sonríe a usted cuando le ve y cuando se da la vuelta le destruye con su boca. Lo que la gente no se da cuenta es que lo que usted habla a espaldas de la gente es lo que usted va a cosechar. Entonces todo lo que usted le haga a otros le va a pasar a usted. ¿Por qué? Porque cada semilla se reproduce conforme a su propia naturaleza. Es poderoso si usted comprende esto. La conciencia espiritual es un discernimiento que está por detrás de lo que se ve. Empieza a ver la ambición o los espíritus que operan en la vida de la gente y entonces usted se convierte en un instrumento para reconciliación, sanación y restauración. Hay mucha gente que se le dice la verdad, pero como no cree, no cambia. La palabra de Dios dice que a menos que el Espíritu nos acerque, tengamos una cita divina, cualquier labor es en vano. ¿Qué dice en Hebreos 9:14? Nos habla precisamente acerca de las obras muertas. ¿Qué dice? Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos al Dios viviente. La conciencia es purificada por medio de una mente que piensa en lo puro, en lo agradable, en lo perfecto, es decir, en la palabra de Dios. Usted es su propio enemigo, uno es el mismo enemigo. ¿Por qué? Por la forma en la que pensamos. Por eso tenemos que orar por otros para ser libres nosotros y orar por aquellos que se oponen. Porque hay mucha gente que no conoce la verdad. El sistema religioso camina en las emociones, en un sistema psicológico, en la conciencia, eligiendo qué está bien y qué está mal. ¿Qué pasa si usted conoce a alguien y empieza a analizar qué piensa acerca de esa persona, qué idea se formula y usted no ni siquiera la ha conocido y empieza a verle externamente qué parece? Yo me acuerdo años atrás vi algo en la televisión a una persona y entonces yo me empecé a hacer como ideas de quién era esa persona y luego pasó el tiempo y encontré un testimonio acerca de esa persona que era realmente el corazón, mientras que yo me formé una idea equívoca. Mire lo que pasó con Pablo. Saulo era antes, persiguió y mató a cristianos y luego el Señor le cambió a Pablo. Nosotros no sabemos cuándo eso pasa en la vida de la gente y nosotros no sabemos si el Señor nos elegirá como instrumento para influenciar la vida de una persona así. Por eso no podemos hacernos idea de nada ni de nadie.
de Corintios 2:14, ¿qué nos dice? Man does Que el not receive hombre, the things la of the mente Spirit of natural, God, for they are foolishness no to him. recibe lo que dice la palabra de Dios. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de The Dios natural man, porque the es locura. physical No puede man, the entenderlo sensual man, porque hay que discernirlo espiritualmente. En he is cambio, el subject to the espiritual appetite of the lo juzga passions todo, aunque él mismo no of está humanity. sujeto al juicio de And nadie. he does not Porque ¿quién receive ha the things of the conocido la Spirit of mente del God. Señor para que pueda Romans 8, instruirlo? 7 and 8. Romans 8, 7 and En 8. Romanos 8, Those who are 7 y living 8, ¿qué nos the dicen? life of the flesh, Que they aquellos are que captured to the viven en appetites la and carne, impulses of their carnal nature, the physical realm, la that mentalidad cannot bring pecaminosa es enemiga de themselves Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es to. You see, capaz de our hacerlo. physical nature, our Nuestros senses, sentidos, everything, naturaleza what we física, wear, lo what we que put on nos our hair, that's vestimos, fine, what you lo que eat, hacemos con what el you drink, pelo, all lo que comemos, these things todas estas determine what cosas has a hold on you. nos Whether it's determina y nos television, muestra que es whether it's domina. games, whether Puede it's ser la entertainment, televisión, el whatever it is, entretenimiento, los juegos, el these things internet, el occupy us, trabajo. ¿Qué es lo que distract le us. ocupa And you say, well, en what's su wrong with mente? them? Todo eso nos Nothing wrong distrae. Hay with them. mucha gente que dice, But bueno, what pero ¿qué happens tiene is de they malo? take and rob your El time and asunto es influence que no hay you nada to malo, es think a que certain lo que way, usted hace le or they influencia de convince you cierta forma you're missing y, out on y something. determina lo que Come on. usted The es. Bible says the joy of Porque the usted Lord está is my pensando strength. que si no hace eso se está The perdiendo greatest de algo thing that porque I've no seen is when considera I've que seen sea people malo. say, Pero en realidad all usted right, está pray for usando a el couple when tiempo they go que to le roba have an abortion. de estar en la presencia de Dios. Or I'm with someone and God heals them. Or Por eso, I'm la with a forma en la couple que that wants a divorce pensamos and they give their hearts to the Lord Jesus Christ and God es heals them. realmente You see, lo that's my que gift. That's the hay greatest love. That's the greatest thing que that se I opone al Señor. can achieve. Por eso tenemos que Because that's escuchar the de Él, purpose of tener ese God. tiempo de calidad y dejar de lado So todo I esto have que a nos desire roba to work for para you. escuchar y poder juzgar lo que el Señor nos está hablando. Y no por el físico lo que vemos, sino por lo que Él nos muestra. Matthew. Well, let's go to Luke 11:22. But when someone stronger Vamos a Lucas strengthens 11, slaying the attacks of Satan, 22. firm, powerful, mighty. When Pero someone si has lo all ataca the otro más fuerte que él y lo vence, le attacks quita las armas en que confiaba y reparte el botín. and takes away from him all his armor, on which he has Empezando relied, desde el is 21, cuando driven from un him. hombre fuerte y The bien Bible armado cuida says su that the hacienda, sus greater bienes is están he that's in you than seguros. he that's Ahora in the yo le world, digo una right? cosa, The Bible mayor says es in el que Hebrews está en 2:8 that mí all things que are el que está en subject el to mundo. En man. Hebreos 2:8 dice que todas All las things are cosas el subject to Señor man. nos ha dado y que If están everything's sujetas a subject to you, nosotros. then Si what are todo you está struggling for? sujeto a todo, entonces What yo are le you not pregunto, happy about? ¿por qué usted no está feliz? ¿Por qué Now here's what I'm usted saying. no vence las cosas que le pasan? Porque The sigue en Bible la says in duda. Hebrews 2:8, let's think of it. Piensa lo que All dice things Hebreos are subject 2:8. to man, Todas las and man cosas hasn't están comprehended sujetas it. al hombre, Because pero we el live hombre so much aún in no the lo ha world and in comprendido. ourself, in our natural Respuesta. physical realm, Hemos estado en lo we físico tanto understand the tiempo en el power mundo que no creative entendemos force that el God put in poder us. de la Now let's go fuerza back to creadora de Dios en nosotros. base one. Vamos veamos God algo created all básico. men El in the Señor likeness of creó his image. a todos los hombres a su imagen y He didn't make them semejanza. in his likeness and his A image. su imagen No. y semejanza, a That's not like todos. this God. God is love. ¿Qué es God Dios? is power. Amor, poder. God does one thing. He wants to bring Dios man quiere into freedom, into liberty, libertad and reveal to en los man corazones man's de los purpose hombres, for quiere what they revelar were el created propósito para for. cada uno de la razón por qué ha It's sido not creado. about dying No and se going to trata heaven and de being with morir, God irnos al by and cielo by. y vivir en el He cielo gave the chéveres. earth of No, el man. Señor nos He dio taught la the tierra a disciples, you've got to get nosotros. this deep, deep Entienda lo within que you, Jesús le that dijo a the los knowledge of his discípulos y séllalo glory en su will cover corazón, the que earth la of heaven. gloria del He went conocimiento up to de bring the Dios cubra heavens. la You say, tierra, well, es what does decir, heaven mean? traer los Spirit. cielos, es So decir, your el spirit man is espíritu being governed by God. He's teaching you gobernado how en la to bring tierra. his El kingdom Señor to le this está earth. enseñando a usted a And then que he el told the Espíritu de Dios disciples gobierne su that vida para que he usted wanted manifieste el the Espíritu en knowledge esta of his tierra. glory to fill the Por earth. eso dice que el conocimiento de la gloria He de told Dios them llene to la pray, thy tierra. kingdom Que oren, come venga or el go. reino, Thy kingdom
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. as it is in heaven. ¿Se da So cuenta? what is God's goal? Entonces, ¿cuál es el Everybody thinks they're objetivo going de to be flying Dios? away, No but in es God's morirnos, dream, irnos al every cielo, offspring sino es of people prepararnos, made in His image formarnos and His como likeness hijos hechos a su that imagen y reproduces, semejanza, that is que blameless, pure, and counted for a reproduzcamos church la without pureza spot y or la wrinkle. I can santidad de la debate if semilla the de different Cristo. preachers preach when Hay He's coming muchos for a church without spot or wrinkle. predicadores que no What the heck do you saben mean no acerca spots de and la wrinkles? iglesia sin Wrinkles are. manchas y And no arrugas. blemishes. ¿Qué They're representan la character mancha y el flaws. arruga? Son They're los defectos de selfishness, carácter, ambition, la lust, ambición, all la these things that lujuria, it los says He deseos wants del us to pick up cuerpo, our cross and el take ego. it to the Por altar eso el and say, Señor I dice, belong to the Lord. deje eso, I'm going to exchange niéguese my y soul, tome su my cruz, selfish todo ways. eso, I'm la going to carne y exchange me for you, sígame. Lord. Ahí I'm es going to cuando tenemos que exchange my decir, mind for Señor, your yo mind. quiero I'm going cambiar to esta exchange mente my por la heart for your tuya, mi heart. I'm corazón going to por el exchange the tuyo. way I think for Quiero your salir thoughts. de lo que I'm yo going to pienso exchange por me tus for you, God. pensamientos. Yo quiero ser un Why? vaso para ti, un Because when I recipiente lay my para life ti. down, Eso, ser there un is a river sacrificio that they were vivo. singing Porque about this cuando eso morning pasa, that becomes ahí removed nosotros en from nuestro heaven. It's vientre flowing into the fluyen river of living ríos de streams. agua And I vivo. Y believe you ahí need something nosotros like that podemos experience. ministrar. Por eso I usted believe tiene you que need swat. vivirlo para que luego usted The only thing I pueda can give you ministrar a that's alguien más. powerful and that Yo is lo he tenido que everlasting is vivir something para that I've poder ministrarle a experienced. usted. And Es because algo que it yo he permeates and vivido is a en mi part of me, vida. it can't Eso be está en taken cada from me parte de mi because I ser. belong Y to como Him. está sellado, And nadie me partition puede is to let robar. people ¿Por qué? see Porque yo that they're pertenezco a not living Cristo y to eso está die. They're sellado en not mi living vida. just to Y entonces ya satisfy no their me own needs, importan las but God cosas de has a plan afuera. for them. Jeremiah 29:11, En I have a Jeremías plan for you, 29:11 but dice you'll que el never Señor know tiene un that plan para plan. That's nosotros, why pero when I usted no va a spoke to you one conocer day, He el said, your plan. birth is not Es effective decir, unless su you fulfill the nacimiento no va a purpose. ser You can efectivo a work menos que until the usted cows come home. You cumpla can make all the el money in plan the de world. Dios. You'll Usted live puede and hacer die dinero, without puede ser fulfilling the exitoso en purpose su that God trabajo, pero usted created you puede for morir sin because cumplir you el are made in His propósito de image and Dios. likeness, and all Y you're usted se doing perdió is lo que Él operating in dice the que systems está of the hecho world, a and su that's all imagen y you'll get in the world. semejanza. You won't Y get como nothing usted else. vive en el mundo, va a cosechar las cosas del mundo y va a You have morir ahí. Y se CEOs. acabó. Hay You have gente, powerful political directores, people hay all over the world. They're políticos, gente dying. importante, They are being millonaria, que dismantled se and muere, removed because they sold their desaparecen, nadie soul se for power acuerda. and ¿Por money. qué? They Porque sold their vendieron soul su for alma por ambition. poder y dinero, por They got in the ambición. train wagon of the elite Se, and they thought, I'm se riding subieron high, en el and their vagón ego got de a hold of las them élites, without counting the de las cost of what they were ocupaciones, submitting del themselves trabajo, to, porque uno of mismo their es el que evil se está corruption of sometiendo a destruction of eso. man, and Esa es that la was their big price. corrupción del hombre, de venderse a cambio del mundo. See, the Bible says Y pay what it entonces costs, ahí but uno it paga also el says precio. ¿Sí se count da the cuenta? cost. Por eso uno tiene que Well, what pagar el makes you precio de cost? ser transformado. We're not a normal church. I'm not going to sit here Nosotros and no tell you somos what a una normal church is. We're iglesia not. We're called normal, to the nations. digámosle así. I'm Somos going una after leaders. iglesia I'm going after que the está llamada a presidents. las I'm going naciones. after El the prime Señor nos ha minister. llevado a And whether I predicar a see them or I don't gobiernos, see them, a I'm praying their salvation. Why? concejales, Because a the gente people that importante are del in government gobierno. controlled by them ¿Por are living in qué? hell like China. Porque precisamente estos They're in líderes son los que slavery. They're in gobiernan y bondage. They're controlan living a in las 600 poblaciones, square como foot pasa en China, places that have en nothing lugares for their pequeñitos en family. donde Can you live viven there? un montón They de have toilet personas. Ahí next le to the pregunto, kitchen, ¿usted and the podría bed vivir goes así? straight up because Ahí they're mismo tienen el constantly in baño, high la rises. cocina y la cama. Y viven en literas, en un pequeño cuarto, y son más de 4. I used to be fanatic. I used to be a perfectionist. Yo me I acuerdo en used to mi want época everything era perfect. perfeccionista, quería todo perfecto. Even my house, I would have En already mi done casa it todo 10 years ago. organizado. But I had a revelation of the Pero Lord ¿sabe Jesus qué? Christ. Entendí y And I conocí a wasn't interested Jesucristo. in allowing Si yo Christ to desperdicio obtain mi me tiempo en so todas that I esas can be prepared and cosas, ready. And voy a that seguir by the viviendo grace en of mi God, carne. He will Pero use si me dejo to todo touch esto de children, lado, to voy a touch tener un tiempo people de in China, calidad con el to bring Señor. Me such va a a freedom enseñar, to me them va a in transformar, me va a Beijing, where explicar, God y showed yo us that puedo we ser live un in Beijing. instrumento para My predicar heart su is palabra, that the porque layout mi living corazón government that es I ser un pray that everything that sacrificio I'm vivo. tested in, that I ¿Para can qué? do it Para willingly. interceder por estos niños que Because están we don't viviendo know tantas until we're tested if we're situaciones. willing to lay it down. La situación es cuando vivimos
tenemos una prueba. ¿Usted qué va a elegir? Todos somos probados para ver qué elegimos hacer. And I pray that we can be our bodies, that the Lord will come Oro before my end comes, that I can be transformed para que and receive nosotros my renewal podamos ser body transformados and new bones.
pronto para que cuando el Señor venga yo esté lista para para poder ser parte de. Porque mi corazón hoy en este momento es servirle a la gente, servirles a ustedes. ¿Por qué? Porque por su amor murió en la cruz por mí. Y eso es lo que yo hago. Por mi amor por usted, yo soy un sacrificio vivo. Yo no quiero ser que me toca a mí, que hay para mí, qué beneficios. Es decir, ya dejé de pensar en mí. Yo quiero ser dadora. Quiero velar por la vida de todos ustedes. Y yo no necesito nada, o sinceramente nada, porque mi único objetivo es que Débora, o en su humanidad, sea removida y que lo único que permanezca en mí es el amor para el Señor y su poder y su gobierno para poder representarle, porque eso es lo único que importa. Lo único que importa es el amor de Dios. Estamos celebrando el Día del Padre y nosotros no necesitamos padres que amen a sus hijos, que amen a los niños. No necesitamos padres que hagan dinero, sino que tengan tiempo y relación con sus hijos. Yo le fallé a mi hijo cuando yo era más joven, porque yo trabajaba. Y me equivoqué hasta que entendí por fin que necesitaba tener un tiempo de calidad con mi hijo y me cambió. Si se da cuenta, yo, inclusive siendo parte de la iglesia, me equivocaba. El ministerio se puede convertir en el propósito y no se trata tampoco de eso. Es simplemente aprender a amar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos impacta la vida de la gente o destruye la vida de la gente. El Señor quiere que este hombre fuerte que leíamos en Lucas 11 sea removido, es decir, los sentidos, las emociones, los deseos carnales, porque nos roba y hace que nos pudramos en el mundo, nos contamine, nos roba de nuestra verdadera identidad en Cristo. Cuando yo estaba creciendo, me acuerdo esa época de la apariencia, lo que usaba y el dinero. Estaba consciente de eso, porque eso era lo que había en mi ambiente. Pero un día entendí que el Señor Jesús vino en un establo, nació en un establo. Él no nació en una mansión o en un sitio así, sino bien simple, humilde. Y por eso Él dijo, habló en mi corazón, tienes que ministrar a la gente sin intimidarles. Muchas veces nos intimidamos por lo que tenemos o usamos, intimidamos a otros y lleva tiempo aprender esto. Pero ¿sabe qué? Vale la pena cuando usted aprende, cuando usted se apropia, cuando usted reconoce todas las cosas que están en su vida y elige ser un sacrificio vivo. Y en este día el Señor quiere que le entreguemos todo a Él para que seamos llenos de Él y otros puedan conocerle y tengan vida y vida en abundancia. Y yo le estoy hablando la verdad en esta mañana. Recuerde que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y tiene un plan para nosotros. En Gálatas 1:15 precisamente nos habla de que Él nos eligió. Y dice entonces que Dios me había apartado desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé
a Damasco. Tenemos que aprender a dejar nuestras mentes de lado, confiar en el Señor y entender que Él nos apartó desde el vientre de nuestra madre, que Él tiene un plan, que sus promesas Él cumple y que lo que Él puede hacer va más allá de lo que uno se imagina. Confía en Él, permite que Él sea su Padre, que le enseñe, que usted aprenda sus caminos para que el hombre fuerte de la carnalidad le gobierne, si no le gobierna el Señor Jesús, gobierne su vida. En primera de Juan 4:4, que nos dice que nosotros le pertenecemos al Señor y que nosotros podemos vencer porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Nosotros somos hijos y somos hijos de Dios y con Él podemos vencer. Amén.